Bienvenue, bienvenido de vuelta. Welcome back, everyone. Very quick reminder that today's closing ceremony of the media training Saving Lives will take place at 11:30 a.m. It is available on Hopin, and all you have to do is click the tab that says schedule. It is open to the public. That takes place at 11:30. We have concurrent sessions coming up. Parallel session P8, the title, Understanding Systemic Risk and Promoting a Risk-Informed, People-Centered Sustainable Development. Very interesting. Organizers are the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, the University of the West Indies, UWI, and UNICEF. The moderator is Carlos Uribe, Program Management Officer, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR. The Learning Lab 4, LB4, is a closed session, so only those of you who would have registered earlier would have access to the Learning Lab. The title is Cultural Heritage Management and DRR, Introducing the Scorecard's New Addendum to Make Cities Resilient. The organizers for this Learning Lab are United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, and AECOM. The moderator, Joanna Granadas, Urban Risk Advisor, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR. And the other learning session and lab, SL, the title, Lightning and Wildfires. The organizers, the World Meteorological Organization, WMO, Issue-Based Coalition, IBC, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, the National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, and the esteemed moderator for that session is Roger Pulwarty, Senior Scientist, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Do enjoy. Hemos hablado a lo largo de la plataforma y en muchos otros espacios de conversación y de intercambio sobre el enfoque sistémico que necesitamos para analizar y comprender el riesgo. Esta sesión quiere darnos una idea de cómo entender esta naturaleza sistémica del riesgo, de cómo los riesgos se construyen y se realizan. Vamos a evidenciar las diferentes interconexiones de los sistemas sociales, económicos, ecológicos, políticos, y vamos también a orientar esta necesidad de aplicar una manera de gestión, una gobernanza sistémica del riesgo, teniendo a las personas como centro del desarrollo sostenible. Hemos hablado de la necesidad de abordar los factores subyacentes del riesgo para poder tener una reducción eficaz y también integrar los factores tales que el cambio climático, que van a permitirnos hacer una contribución real e inyectar la reducción de riesgos de desastre en el ADN del desarrollo. El día de hoy contamos con un selecto panel de especialistas, de actores claves a nivel de la región, que han tenido y han realizado contribuciones muy importantes a lo que es esta prioridad número 1 del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Entender el riesgo y entender el riesgo sistémico. Iniciaremos con una presentación magistral del doctor Roger Pulwarty de la NOAA en Estados Unidos. Tendremos enseguida un equipo de la Universidad de West Indies en el Caribe, que va a ser representado por el doctor Jeremy Collymore. Enseguida tendremos a la doctora Lina Marlene Dorado, de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de Colombia. Continuaremos con una presentación, con una intervención de la señora Arlette Magali Montero, de Copeco, en Honduras. Contamos también con la presencia del honorable ministro de Educación de San Vicente y de Granadinas, el señor Curtis King,
Y cerraremos esta presentación, esta sesión, este panel de discusión, con una intervención muy importante del señor Rolando Ocampo, quien es el jefe de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. Les damos entonces una bienvenida. Mi nombre es Carlos Uribe, creo que ya ven en la presentación. Hago parte del equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, trabajando en aspectos de conocimiento del riesgo y muy directamente con esta prioridad número 1, ¿no? Que necesitamos entender el riesgo sistémico. Para esto, le pido entonces ahora al doctor Roger Pulvarti que nos dé una percepción y también que nos cuente de los trabajos que se han realizado en esta idea de entender el riesgo sistémico, particularmente en nuestra región. Bienvenido, señor Pulvarti. Thank you very much, Carlos. It's an honor to be here and to interact with all of my colleagues and the entire community. And then to move things along, I'll start our discussion on systemic risk. And as a Trinidadian, you know, I'm asked not to speak too fast, which is a challenge for me, but we'll keep it going here. So I think I have about 13 minutes, so let's go. As we think through systemic risk, a lot of issues have come up. Next slide. Yeah, so in the GAR 2019, we said the concept of systemic risk means to understand and manage the interdependent multidimensional variables of risk that are created by and magnified by the different systems as they interact across the geographic and spatial scales. That is very complex. It has many levels, and we'll talk about what that means in practice. But a key goal of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the role of the Sendai framework in there is the need to better understand and manage systemic risk. And we're going to show the complexity of systemic risk, but then also where the entry points are for addressing this very complex notion of risk that moves us beyond simple risk management and returning to places of risk. So just generally, if we look at the global food system, and we know how we are completely independent, we're dependent in our region, in the Caribbean region and elsewhere, on imports of everything from food to tourists. There's the main trade of flows of corn, wheat, palm oil. But then when we look across the world, and this is from the GAR report in 2019, we see the things that happen in those parts of the world where we import or export to then begins to matter to our economies. So when there's a drought in the Midwestern part of the United States, it affects our wheat. And I completely remember the sort of protest we had in the streets in Port of Spain when wheat prices went up because it affected our flour production. So things that happen in other parts of the world, the globally networked risks, begin to affect us very strongly. So as we think through this, we see that that trade system is optimized for efficiency, to operate in peacetime, but the most important assumption it is making in a changing climate is that the environment is stable. All of this operates when things are fine. And as we know, and we're about to see, things are changing very rapidly. The one thing, as we can say, as the Dalai Lama can say, change is always ahead. So let us think in terms of what this means for our region and our economies, not just in the Caribbean, but throughout Latin America as well. We've done quite a bit of work in the Southern South America region with Mercosur countries on drought. Within Central America, I'll mention that in a minute, on hurricane impacts and migration. And as we think through this question, there's a nice statement. We know there will be more outbreaks as a consequence of extreme weather, biodiversity destruction, and political instability. Great, we know that might be related to the issue of COVID-19. But that quote is actually from a book on the wildfires in California that occurred in 2018 and in 2020, when 4 times the annual average of wildfires were burning in this part of the world, in California. So what we're beginning to see is that from just simple risk, if this happens, what do we do? To complex risk, if there's a water shortage, how does that then affect water supply? To complicated and complex or cascading risk, when we have impacts, they filter into our economy, into our livelihoods, and into our very survival. And in island environments, that is more and more critical. We're beginning to see the traditional
risk assessment, and management strategies are challenged by this complex nature of systemic and evolving impacts of climate variability and change. And there's a figure from 2017, Irma Maria, in our region, in the Caribbean region where we are at the moment, and we know the complexity of the risk. And when we look at, there were critical system failures causing evacuations, closures, and reduced services. And there were 22 of 29 Caribbean island states impacted, 4 affected by one storm. So in some studies of looking at the island of Puerto Rico in 2017, we see the impacts across not just infrastructure in the context of buildings, but the ability to provide water, to provide cell call connections, to provide electricity, all began to collapse over time. There were critical system failures that actually filtered into society among many different levels, much beyond the idea of emergency response. And it took, in many cases, 3 months for some communities to get back clean drinking water. When we look more broadly at the Caribbean, this is a complex figure that just shows you there's tourism, there's our trade in parts of the world, there's our dependence on energy. There are the issues of the great powers of the world, the United States, China, Russia, all others, interacting in this region, the dependence on tourism, the dependence on fossil fuels. Over time, the systemic risks are, in the current context, related to our higher imports or dependencies. They begin to be expanded into multiple stressors when we begin to see impacts to water security, food security, and energy security. And then tipping points begin to occur when we see things like multiple hurricanes. 2013 to 2016, the worst drought on record in the region, affecting everywhere from Venezuela, Central America, and the Caribbean occurred. And then we had the active period of 2017 to 2020. But on top of that, we overlaid the multiple system failures, the limits to remittances, the trade, the supply lines that were disconnected during the COVID crisis. All of these begin to help us understand the complexity of systemic risk. And this report is actually in work that we did with the UNDR regional office, led by ECLAC, on the issue of COVID-19 and the impacts on the potential for the return to stability in the Caribbean region, with and without vaccines, but also how the multiple systems are impacted by tipping points, multiple stressors, and the accumulated risk into the present. So as we begin to think through this, one of the things we need to always remember that while we think about the big root causes and system drivers, there are immediate risks that also need to be presented. There, from the RAR report that is just released at this meeting, the informal settlements in hazard-prone areas of Jamaica, the effects on climate change Caribbean countries, we know those risks are rising. 4.2 million people reside in low elevation coastal areas, and the impacts there of the activities affect the marine environment, affect coral reefs, affect the ability of the coastline to withstand hurricanes and sea level rise. So we want to keep in mind the many scales in which we're thinking about when talking about systemic risk. An excellent study that was done by Araceli Martinez in Valle de Guatemala VG University basically showed what has been happening in migration and in displacement because of Hurricane Iota and Eta, just to give us a sense that when it comes to looking at the impacts, and here you can see 2 general statements of responses by individuals, male and female, about the different drivers that drive people to displacement, to return, and to come back to the places in which they're from and where they're living. And in that setting, we begin to ask the question, how are these pressures for displacement being affected by the hurricanes and so on? As we know, in different parts of the world, especially for Central America, the impacts of Hurricane Iota and Eta, the food security recovery issues has lasted into this year. But most critically in Araceli's work, she's distinguished really the role that gender plays in how we respond. So we want to keep in mind all of these drivers
And in the special report on drought, which I co-led with different people from around the world, we looked at cases around the world, and many of these were in our region, Latin America and the Caribbean. We see there's 5 of them up there, and the lessons from those on the complexity, on the scale, the background, the exposure, is basically that there are a variety of impacts that cross these timescales, that many of the impacts are hidden, that the drivers are global, regional, and local, and they're networked. So we know things are complex, and the question is, what has been our experience in trying to address these beyond, including, but beyond the emergency management issues from the standpoint of insurance and so on. In that study, we laid out, there's an old Chinese saying, if we are not careful, we will end up where we're going. We laid out, Jair, I think Carlos was giving me 13 minutes, not 10. We laid out the pathways for what we would do for land degradation if it were to lead to declining and increasing degradation versus the pathways and decisions we would make to actually preserve environmental integrity and social dignity. And those pathways have entry points for the different science and ideas that we're talking about. In the report and in the GAR that is forthcoming and all of the assessments, we distinguish between reactive, proactive, and prospective risk, getting ahead of the emergence of new impacts. We look at where resilience and actions can interact from the global to the local, and we're very clear that just efficient management is not the same as managing the networks and the system, what is called in the RAR report, the territorial governance. So how do we put these pieces together? Financing is key and governance is key. The links between research being funded, the links between communities being able to foster and manage their own risk, but being provided with the resources to do so. So combination of centralized and decentralized efforts are needed, not just decentralized alone, not just centralized. It is one thing to pass the responsibility to manage risk to local communities, but not to provide them with the resources. And they need to trust us, not just to trust the information, not just to trust the process, but to understand that our interest in working with communities have their interests in mind. So as we begin to think through the issue of complex risk, we know we're in an open system. Actions now filter and cascade through other times. So in the RAR report, we conclude, there's the conclusions there of how we get to transforming governance under conditions of increased complexity, creating awareness of moving from not just event by event, but to the fact that risk is accumulated over time. Transforming information into knowledge in increasingly complex context, and you'll hear from the University of the West Indies and others in efforts that are being done throughout the region to help do this, and the great work from Araceli and others. Overcoming the gap between theory and practice. This is absolutely critical. I always tell people, yes, let's be proactive, you first. How do we use what we know? As Gilbert White said years ago, if we know so much, why aren't we doing better? And containing the risk drivers, the legislative frameworks for aligning our financing among the different global mechanisms, Sendai, SDGs, Paris, and others. To sustain these processes is the need to strengthen and integrate network-based territorial information systems, not just sector by sector. So a key thing here we talk about is communication, but that is not enough. I'm sure the doctor communicated to the orderlies that they need to lift on 3, but coordination is the most critical thing. So we have an ongoing collaborative challenge of sustaining these research, observation services, and networks. And I like to use this slide, it is from the special report on drought. All of these things are human. And I like the look of expectance for our interaction to help the lives of the people that you're seeing. So thank you. Muchas gracias. Excelente tiempo de presentación. Es fascinante la presentación que usted hizo y el recorrido que hicimos desde los desarrollos conceptuales reflejados tanto en el reporte global de
evaluación del riesgo, el GAR y el RAR, ¿no? El muy reciente reporte regional sobre el riesgo y este señalamiento de la necesidad de abordar los factores subyacentes del riesgo en una manera de gestionar los riesgos de manera prospectiva, ¿no? Un mensaje muy importante que quisiera rescatar de su presentación antes de abrir el panel de discusión es cómo usar lo que sabemos, ¿no? Y si sabemos más que antes, ¿por qué las cosas no cambian? Un mensaje común de varias de las presentaciones que hemos tenido es ¿no? De transformar este conocimiento en acción para poder tener una reducción eficaz de riesgo bajo estos pilares, ¿no? De comunicación y coordinación que son esenciales para que entendamos mejor. Y en esto quisiera abrir ahora un panel de discusión después de esta presentación magistral del doctor Pulvarti para que tratemos varios aspectos esenciales en esta necesidad de comprensión del riesgo sistémico, de la naturaleza sistémica de los riesgos. Para esto invito al doctor Jerry Collymore, quien va a darnos una percepción de lo que es el entendimiento, el conocimiento del riesgo sistémico y sus implicaciones en la planificación y en la gobernanza del riesgo, muy particularmente en la región del Caribe. Bienvenido, doctor Collymore, y el floor is yours. Thank you very much. I am making a presentation on behalf of the University of the West Indies, and we really want to focus our attention on the implications of the concept of systemic risk for comprehensive disaster management and resilient pathway in the Caribbean for development. We are doing this with the understanding that this is an initial foray on our approach to develop a paper in consultation and collaboration with the UNDRR. The systemic risk, I think Roger has done a good issue at introducing that matter. But for us to put it simply, it's asking us to look beyond the basic hazard-driven probabilistic risk and think about society itself as an agent of risk generation, and of course, but also reflect on the unprecedented and the unfamiliar as they change the hazard landscape. So in the Caribbean, we have consistently spoken about the damage and losses associated with our hazard impacts. But I think what we need to reflect upon is what does that say to us about the risk equation, the hazard, vulnerability, and the planning systems. And I would suggest to us that there is an opportunity for us to reflect on all three dimensions and ask ourselves the question, the extent to which the social dimension and the societal aspects are being addressed. In other words, our investment really in the hazard management and monitoring and less on the vulnerability reduction. So this challenge we identified from 1996 in a CARICOM Working Party on Insurance and Reinsurance. And the big question or the big challenge for us was to look at this whole issue of vulnerability analysis and development in the region. So for us, in looking at systemic risk, it asks us to take a big question. And what does it change for us? Should we focus on the complexity of systemic risk? Or do we need to invest more in understanding and the application of the traditional elements of risk? And we think we've posed 3 or 4 questions there that are relevant as we explore that direction. So we are taking the idea of the resilient state and the resilient zone as the Caribbean, in which to frame an articulation about a discussion of systemic risk, because it asks us some very important questions. It forces a dialogue on risk, and especially acceptable risk. I would want to say, or to suggest, that our risk interventions have largely been humanitarian driven. Response, recovery,
and even shock responsive mechanism. And that in essence, even though we have changed the templates and the structures of our intervention, we are still very much post-impact driven in our culture. So as we speak to the question of systemic risk, and Roger raised this, there are some important questions about inclusivity, drivers, as well as how this is interfaces with policy. And we should really understand that the focus of the investment in this exercise is not academic. It must be how does our understanding of risk, however tiers we put it up, provide that space for us. And we think that resilience provides us an opportunity for looking at that tiered approach to risk, not requiring that we abandon what we're doing. But the question may well be, how does this differ from what we do, and what do we require of practitioners who do not need to engage in the complexity of systemic risk to create systemic risk literacy, as I may call it? And I want just to quickly suggest three kind of frameworks for addressing this in terms of what we call structural resilience, where I think this is what we practice, largely preparing to respond, and I call consequence management and not risk mitigation. And secondly, we have not really addressed those issues that Roger spoke about, the interconnectivity and the thresholds of boundaries of our systems that have implications for the others. So we have a lot of sector plans and those kinds of things. In other words, I think we are missing an overall risk management framework that is guiding our interventions in this space. So I really embrace very much the concept from the model of McCollum and authors about this kind of risk, vulnerability to risk framework. And I think, again, I would say that while we have done very well in the green, this issue of adaptability and taking into account those social systems are missing and the governance architecture. So in our future work on this, we are going to examine what we call a resilience action framework. And this is where we want to go, because we really think that whilst we have a lot of research papers and piecemeal approaches to this issue, we need to have a deeper understanding of what is actually the risk practice and culture, who it involves, how it's interfacing with policy, and how we need to address that. And we think an outcome of that would be a framework for a better understanding and strategic application of risk approaches to policy development. We believe that it will drive a vision that is inclusive, driven by principles that relate to understanding across entities, as well, of course, by tools, etc. And it will drive for us about 4 or 5 programmatic frameworks that speak to the issues of risk and resilience, responsibility and accountability, partnership development and management, and resilience in the connected world. But a big elephant in this room, I think that Parvati referred to it, is that we have to also ask ourselves this question of aid and risk colonization, if I may put it that. Because we know who is driving the risk articulation and risk definition, and who's financing it. Are they committed to this collective agenda? These are very big questions that I put on the table for your consideration. And to say that as we advance this conversation, Jair, in terms of this reflection on resilience and CDM in the Caribbean, this is the framework that we are going to approach. Thank you very much for your time, Chair. Dr. Colymer, muchísimas gracias. Es bastante interesante y este abordaje desde lo que consideramos sin precedentes o no familiar, ¿no? Quisiera rescatar una referencia importante de lo que nos llama la necesidad de la comprensión del riesgo sistémico y particularmente en una región del mundo que concentra
un gran porcentaje de las pérdidas y los daños causados por los desastres. Entonces, esta necesidad de bien entender las amenazas, de poder determinar la vulnerabilidad y la exposición, teniendo este centro en la dimensión social, es bastante esencial. Muy importante esta presentación sobre los elementos necesarios para comprender y para tener este marco de acción para la resiliencia, ¿no? Y cómo incluirlo en la definición de políticas. Muchas gracias. Continuando con estos elementos en los que consideramos necesarios e importantes para la comprensión, quisiera invitar a la doctora Lina Dorado, de la Unidad de Gestión de Riesgos de Colombia, quien va a hablarnos de cómo usamos esta cantidad de información que producimos y condensamos para la toma de decisiones estratégicas. Y bueno, eso particularmente en el caso de Colombia. Bienvenida, doctora Lina, a nuestro panel. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los asistentes. Good morning, everyone. Sí, he querido presentar hoy el Atlas de Riesgo de Colombia, revelando los desastres latentes. Básicamente lo que queremos mostrar aquí es una zona que actualmente está inundada. Este es un municipio de la costa caribe colombiana, se llama Magangué. Este es el mapa de amenaza por inundación. Y aquí vemos una infraestructura. Next, please. Es una institución educativa, una escuela, y está en esta zona del mapa de inundación. Si tomáramos solo la decisión basados en la amenaza, pues diríamos que habría que reubicarla. Sin embargo, nuestro objetivo es contarles que esta escuela fue afectada en el 2010 por el fenómeno de la Niña, y hoy día la escuela se ha construido contemplando la altura de inundación, y la escuela sigue en el mismo lugar, está expuesta, pero contempla las medidas necesarias para su mitigación. Entonces, es donde nosotros decimos que debemos tomar decisiones es en función del riesgo y no de la amenaza. ¿Cómo se mide y cómo se gestiona el riesgo y qué es lo que proponemos desde Colombia? Cuando tenemos que medir el riesgo es esa probabilidad de ocurrencia en términos económicos o en términos de daños. Tenemos que evaluar la amenaza, su intensidad, su frecuencia, qué elementos expuestos, por supuesto, con esos datos actuales del censo poblacional de cada una de las regiones, esa vulnerabilidad física, esa vulnerabilidad social, para llegar a esos cálculos de riesgo, donde, por supuesto, medidas de reducción como las acciones preventivas, correctivas, protección financiera, y también en el marco de la preparación para la respuesta, los planes y toda esa preparación que hacemos para enfrentar las emergencias, pues deben gestionarse, pero yo tengo que medir ese riesgo y lo tengo que cuantificar. Para Colombia tenemos el Atlas, y este Atlas tiene un marco conceptual donde evaluamos el riesgo de manera probabilística, con la metodología probabilística, donde evaluamos la amenaza, donde sabemos esa intensidad, esa frecuencia, pero también esa exposición, esa también vulnerabilidad física de las edificaciones. En este portafolio de exposición tenemos vivienda, escuelas, hospitales y bienes públicos, como son las alcaldías, las instituciones públicas. Aquí es muy importante porque cuando hablamos de riesgo sistémico, nosotros pues conjugamos esto con el enfoque holístico, donde no solo es importante el riesgo físico, sino que también tenemos allí
calculado para Colombia el índice integral de riesgo. Lo tenemos por departamento y también lo tenemos por municipio. Tenemos en este índice nosotros medimos esa fragilidad socioeconómica y allí tenemos varios índices como son cuántas personas viven actualmente en miseria, vivienda, hacinamiento, todos estos temas de analfabetismo, el desempleo. Y en falta de resiliencia lo hemos construido, por ejemplo, con la densidad poblacional, con el indicador de desempeño integral, por ejemplo, los ingresos no tributarios, cuántos habitantes están adscritos a los sistemas de salud. Entonces, todo esto nos permite mirar integralmente. Ese índice nos permite mirar cuáles departamentos y cuáles municipios están en una situación más crítica y en cuáles debemos focalizar las decisiones más inmediatas y dónde debemos empezar. Todo no lo podemos hacer al tiempo, entonces debemos acometer una priorización y el Atlas nos permite priorizar. La siguiente, next. Tenemos un ejemplo de un perfil, este es el departamento de Caldas, donde vemos que el sismo, el terremoto, es su mayor impacto por el tema de riesgo sísmico. En su ranking de 32 departamentos ocupa el puesto 14 y sus municipios que los muestran allí también están en su ranking para mirar cómo va la gestión del riesgo de desastres en el municipio, porque Caldas es uno de los departamentos en Colombia que hace muy bien la tarea en gestión de riesgo de desastres, pero lo tenemos para todo. Lo traje pues como ejemplo y referente. Next. Esto pues simplemente para decirles que ese enfoque sistémico y que todo este tema relacionado donde el tema social y las condiciones sociales le permiten, por ejemplo, a un departamento focalizar acciones en aquellos, en esa falta de resiliencia, por ejemplo, enfocar sus planes de desarrollo y, por supuesto, trabajar la gestión de riesgo de manera transversal a todos los sectores del desarrollo de un municipio o de un departamento y, por supuesto, nos permite a nivel nacional también focalizar esfuerzos donde necesitemos estudios con mayor detalle. Esto es brevemente lo que les quería contar del índice integral de riesgo plasmado en el Atlas de Colombia, los desastres latentes, para esta sesión paralela. Muchas gracias. Thank you very much. Doctora Lina, muchas gracias por traernos esa experiencia de Colombia. Bien interesante. Quisiera rescatar dos mensajes de su presentación que me parece como clave en los objetivos de esta sesión, y es la toma de decisiones basada en el riesgo y no en la amenaza, ¿no? Entonces es bastante importante como mensaje. Y el segundo mensaje, que también está en línea con lo que queremos lograr a través de diferentes iniciativas que tenemos en la oficina y con los socios claves, es la necesidad de medir para gestionar, de entender para tomar decisiones y para tomar decisiones informadas. Entonces, bastante clave, y vamos a ver ahora en la siguiente presentación cómo también seguimos trabajando y con esta necesidad de información detallada para poder entender. Vamos a invitar entonces al equipo de Honduras a que nos haga su presentación sobre la aplicación del modelo Inform y sus implicaciones con los aspectos sociales y económicos para determinar la vulnerabilidad. Les doy la bienvenida a nuestros colegas de CUPECO para que hagan su intervención. Saludos a todos los organizadores de este evento, especialmente al gobierno de Jamaica, por la organización de esta plataforma regional para la reducción de riesgos a desastres, en la que hemos estado participando activamente en las diferentes sesiones que han sido sumamente interesantes. Mi nombre es Arlette Magali Montero y me acompaña el día de hoy el ingeniero Luis Castillo, gerente de Desarrollo Municipal de la Asociación de Municipios de Honduras. Este día nos gustaría compartir con ustedes sobre una herramienta que Honduras ha venido desarrollando para fortalecer el conocimiento del riesgo, que permite al gobierno municipal y nacional a través de este índice de gestión de riesgos o INFORM, por sus siglas en inglés,
Evaluar el índice compuesto que está integrado por dimensiones de riesgo como el peligro y la exposición, comprendiendo las amenazas de origen natural y humano. Otra dimensión es la vulnerabilidad, tomando en cuenta las vulnerabilidades socioeconómicas y de grupos vulnerables, y analizando también una tercera dimensión del riesgo, que es la capacidad de respuesta ante los desastres. Considerando la preparación para la respuesta institucional y los temas de infraestructura, todo esto se combina a través de indicadores que nos muestran el índice de riesgo a nivel municipal que tiene cada uno de los 298 municipios del territorio nacional. El Informe de Honduras es una adaptación del modelo regional latinoamericano que a su vez se basa en un modelo global que tiene como objetivo simplificar una gran cantidad de información de los municipios sobre las amenazas, vulnerabilidades y capacidad de respuesta para identificar los municipios en riesgo, sobre todo para afrontar una crisis. El modelo Informe de Honduras es un modelo multisectorial producto de un amplio proceso de consulta con diversos sectores del gobierno, con el fin de representar una visión equilibrada de diferentes áreas que integran las recomendaciones de especialistas, convirtiéndose en un esfuerzo conjunto entre las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Honduras y gracias a la colaboración técnica y financiera de fondos de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y de otras agencias de Naciones Unidas como OSHA y PNUD. El índice puede ser utilizado por el gobierno central, gobierno local, cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil, sectores de desarrollo y de reducción de riesgo de desastres para la toma de decisiones orientadas a prevenir, prepararse, crear resiliencia y responder ante las crisis humanitarias y de desastres. Desde Copeco lo hemos venido utilizando en distintas ocasiones, como en esa temporada de sequía muy fuerte que tuvimos en el país en el año de 2018, que afectó gran parte del territorio nacional. El Informe fue sumamente útil debido a que contribuyó a clasificar los municipios con un mayor peligro y exposición ante este fenómeno. Otro ejemplo, y el más reciente, es el acontecido el año pasado por el paso de los huracanes ETA y OTA, que al mismo tiempo afectaron una gran parte del territorio nacional. Y esta herramienta nos permitió recopilar información oficial como una fuente de consulta integral en un momento de crisis, definitivamente para la intervención de estos sectores afectados. Estos modelos han sido actualizados en una versión 2018 y la versión 2020. Este año 2021, tras el paso de los huracanes y la crisis internacional del COVID-19, se vio la necesidad también de actualizar los indicadores del riesgo, integrando estas variables a los eventos extremos. Asimismo, gracias a los sistemas de información geográfica, también hemos podido llevar este modelo de manera gráfica, donde podemos hacer consultas en cada una de las dimensiones del riesgo que comprende el modelo. Se han clasificado 5 categorías, desde un valor muy bajo hasta uno muy alto, con colores que van de un color claro, que refleja una condición baja, hasta los muy altos, que reflejan una condición más, un color más oscuro, que reflejan una condición separada al resto de los municipios. Así que agradecemos este espacio y lamentamos el corto tiempo, ¿verdad?, para poder potenciar esta herramienta, pero dejo a continuación al ingeniero Castillo, que mencionará cuáles son estas oportunidades con esta herramienta. Gracias, ingeniera Magali. Gracias por este espacio. Un saludo a todos. Actualmente, la actualización, valga la redundancia, la actualización que estamos desarrollando durante el año 2021 en coordinación con la institución de gobierno central
responsable de la gestión de riesgo, y nosotros, los gobiernos municipales, que estamos reunidos o aglutinados en una asociación que es no gubernamental, es la Asociación de Municipios de Honduras, que conjunta los 298 gobiernos municipales del país, han trabajado en esta herramienta de actualización con el propósito de ayudar a las políticas públicas locales, a las políticas de los gobiernos municipales. Sin duda que esta herramienta permite tener los elementos esenciales para la toma de decisiones. Y una muestra es que nos permite conocer el número de municipios que se encuentran en un riesgo alto, en un riesgo bajo, pero intermedio en estos dos extremos también podemos identificar ciertos factores que están influyendo en los territorios. Lo importante de la herramienta es que nos permite conocer tres grandes dimensiones: la exposición al peligro que están los municipios, la vulnerabilidad tanto económica como social que el municipio también está expuesto, y la capacidad de respuesta que las instituciones en el territorio tienen para este riesgo que pueden enfrentar. Esto permite que los gobiernos municipales puedan tomar decisiones en un tiempo más pertinente y poder definir acciones de prevención. Actualmente, en una colaboración con UNICEF, COPECO y otras instituciones de gobierno nacional, se hace un esfuerzo importante por la actualización de la información disponible, pero también, y lo más importante para Honduras, es que esta herramienta está más cerca de los gobiernos municipales para que las decisiones puedan tomarse de manera oportuna y pertinente. Dejamos también un rápido video en donde pueden ustedes conocer o explorar. Vamos a dejar un link en el chat para que ustedes puedan conocer esta herramienta y puedan observar cómo se visualiza la información que está rescatada hoy por hoy mediante bases de datos de manera práctica en Excel, pero que están siendo visualizadas a través de herramientas que ayuden no solo a los tomadores de decisiones, sino que también a la ciudadanía y a la población en general. Y también, mediante esta herramienta, quien quiera consultar puede optar a la información en formatos como Excel, por ejemplo, que es de fácil uso. Esta herramienta, pues, para los gobiernos municipales de Honduras, es un primer paso importante para poder actualizar información disponible e importante para la toma de decisiones. Agradecemos el espacio, agradecemos también a las organizaciones de Honduras que están participando en este proceso y a UNICEF también por el respaldo que nos han dado en esta iniciativa. Gracias por el tiempo de todos y los invitamos a que puedan conocer esta herramienta por el link que hemos compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros colegas de COPECO en Honduras por esta presentación que nos da una idea muy clara de la utilización de las informaciones que necesitamos y que producimos para entender el riesgo y para tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, quisiera retomar algunos de los aspectos que señaló Roger Pulvarti en su presentación inicial sobre los factores subyacentes del riesgo y cómo se realizan, ¿no? O sea, entender ese proceso de realización del riesgo. Y para esto quisiera, para la siguiente presentación, que va a ser realizada por el honorable ministro de Educación de San Vincent y de las Granadinas, el doctor Curtis King, quien va a hablarnos de la realización de este riesgo sistémico en el sector de la educación. Bienvenido, honorable ministro. Thank you very much, Mr. Chair. Greetings, colleagues. I'd like to share with you some reflections about how the nature of risk has changed and what this has meant for the education system in the Caribbean. These reflections are the outcomes of a virtual forum that was organized in the context of the Caribbean Safe School Initiative, which St. Vincent and the Grenadines is honored to chair since 2019.
The COVID-19 pandemic has demonstrated the systemic nature of risk generated by the extreme levels of interconnectivity in our world today. The complex and interconnected nature of risk has the potential to disrupt the normal functioning of society through a multiplicity of cascading effects. According to ECLA, and these are the projections, as a result of the pandemic, the economies of Latin America and the Caribbean will contract by 7.9%, with a 7.1% drop in regional per capita GDP, marking a reversal of almost 10 years of growth. This has a direct impact on the availability of resources to ensure safe schools and a quality education in line with the Sustainable Development Goals, and in particular, Sustainable Development Goal number 4. COVID-19 has exacerbated other vulnerabilities and inequalities, including access to information and communication technologies, access to education services, food insecurity, and vulnerability, especially of women and girls, with a significant increase in gender-based violence. To give one example, in the education sector, about 1.5 billion students around the world have had their education interrupted. Of this number, 3 out of every 5 are students from Latin America and the Caribbean, where on average, primary and secondary school students lost 158 days out of the 190 days allocated for the school calendar in 2020. There are a number of factors that lead to systemic risk in the education sector in the Caribbean region. These are the conditions often created by our development choices and influence the level of disaster risk by increasing exposure and vulnerability or reducing existing capacities. These drivers of risk include poverty and inequality, climate change and variability, demographic change and urbanization, and the lack of disaster risk considerations in land management, among others. Inequities in education provision are likely to be particularly impactful for marginalized students. Similarly, current deficiencies of school infrastructure and the inadequate provision of water and sanitation facilities can have numerous negative impacts in the capacities of schools. These underlying factors are setting the context for the realization of systemic risk. These underlying risk factors or risk drivers, when combined with the particularities of the Caribbean region, provide the context for the risk in the education sector. We are aware that the Caribbean is considered one of the most disaster-prone regions in the world. According to the Long-Term Climate Risk Index, 3 out of 10 countries most affected by extreme weather conditions or events over the last 20 years are Caribbean countries. In the Caribbean region, there's also a strong population
concentration in coastal areas at lower elevations, resulting in high exposure to sea level rises. In addition, there is a prevalent vulnerability of educational infrastructure in the Caribbean. These include many old buildings that require maintenance and retrofitting and a general overcrowding of classrooms. We can say that within the education system, systemic risk is being realized when we fail to ensure inclusive and equitable quality education, as well as when we are unable to promote lifelong learning opportunities for all. Also, we can say risk is realized when the education sector is unable to reduce disaster damage to educational facilities, and when the disruption of the education services becomes prolonged. These are conditions that create new risks and vulnerabilities. And this is the way systemic risk has been manifested in our region. To summarize, the COVID-19 pandemic demonstrated how a local crisis can quickly cascade across sectors and countries, leaving devastating impacts on economies and the health and well-being of millions of people worldwide. In a context of deficiencies in school infrastructure and resources, the impact of the COVID-19 pandemic have resulted in lockdowns. These, combined with the existing underlying risk factors mentioned at the beginning of my presentation, have clearly affected the education systems in the Caribbean region, as well as other very important social systems. For instance, the loss of learning has now increased the gaps and inequalities in the education systems across the region. In the entire Latin American and Caribbean region, some school populations are disappearing, which in the long term would have significant effects on the economic systems. This will also have direct consequences on government incomes that are needed to reduce vulnerabilities, increase capacities, and build resilience. The reduction of government revenues imposed by the COVID-19 impact will be reflected in a future decline of available resources for investment in education. In this context, the Caribbean School Safety Initiative, the regional blueprint for addressing risk in the education sector in the region, is more important than ever. The initiative has embraced the comprehensive school safety framework as the approach to secure safe schools in the region. The framework aims to protect students and educators from harm in schools, plan for continuity of education through expected hazards and threats, safeguard education sector investments, strengthen risk reduction and resilience through education. The objectives of this framework are strongly linked and are related to those of the Sustainable Development Agenda and the Sendai Framework for Disaster Reduction. The Caribbean School Safety Initiative agreed on a regional roadmap, and the different coordinating sections that the 19 Caribbean states are coordinating have all helped us to alleviate the devastating consequences of the COVID-19 pandemic. I will end by quickly highlighting some of the major points we in the Caribbean region have collectively identified and agreed on that are helping us to strengthen safe schools. One,
the post-COVID-19 recovery process can be an opportunity to build stronger risk governance and a higher degree of coherence between disaster risk reduction, the development, and the climate change agenda. These agendas cannot be implemented independent of each other. Two, we need to adopt a new approach to risk reduction. This requires integrating a systemic approach to how we understand and manage risk and integrate risk reduction in our national development plans. We need to address systemic problems with systemic solutions. Three, this means a better coordination across the public sector, especially education, infrastructure, telecommunication, health, science, and technology. And finally, international cooperation and regional governance mechanisms can play a fundamental role in support of small island developing states, including for an effective implementation of school safety agenda in the Caribbean. I thank you. Muchas gracias, honorable ministro Curtis King. Definitivamente el medio de la educación es uno de los más afectados y esta manifestación del riesgo sistémico es esencial para que podamos entender esta naturaleza sistémica. Dentro de los ejemplos que podemos utilizar para comprender esta naturaleza sistémica del riesgo y la necesidad de un enfoque sistémico en el análisis y evaluación de los riesgos, es la pandemia del coronavirus 19, ¿no? que nos da una evidencia clara de esta manifestación del riesgo y las implicaciones, las interrelaciones e interconexiones entre los diferentes sistemas que pueden llevarnos a un fallo sistémico, a un fallo total y global. Para este cierre de sesión quisiera invitar al doctor Rolando Campo de la CEPAL, quien nos va a hablar de este ejemplo particular del coronavirus 19 para entender el riesgo sistémico, el enfoque sistémico que necesitamos aplicar para entenderlo y manejarlo. Bienvenido, doctor Rolando Campo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes en este evento. ¿Me escuchan? Gracias. Si pudieran poner mi participación, mi ponencia, por favor. Lo que nosotros, un poco en este marco que quisiéramos plantear es identificar con ustedes algunos elementos de lo que estamos identificando nosotros y la incorporación de todo lo que tiene que ver de la información espacial más la parte de la información estadística en este proceso del riesgo de desastres, y pondré algún ejemplo de lo que hemos estado trabajando. Primero, preguntarnos por qué necesitamos información geoespacial para este tema, para dar soporte a la gestión y al monitoreo de los riesgos y desastres. Pues bueno, creo que hemos escuchado varias presentaciones en esta sesión, tanto de la universidad, de los diferentes gobiernos, de cómo la información ahora es un elemento importante para poder identificar, visualizar y poder incorporar información para dar seguimiento, por un lado, a cómo se van moviendo los procesos climáticos y de riesgo, por ejemplo, los huracanes, pero una vez que tenemos estos eventos, pues cómo poderlos incorporar. Y por otro lado, cómo incorporar información estadística a esta información que permita coaligar y generar mejores elementos para la toma de decisión una vez que ocurre este fenómeno. Es por eso que desde las Naciones Unidas estamos nosotros estamos potenciando en el seno global
todo un proceso de un marco de integración geoespacial para que permita, por un lado, contener la información, por otro lado, alinear los elementos dentro de las normas técnicas para poder tener todo este tema en conjunto y por ahí ir visualizando estos procesos. Entonces, en ese sentido, pues podemos, en este proyecto, la idea es que concentre la parte de gobernanza y políticas, concentración y desarrollo de capacidades, todo lo que tiene que ver con la gestión de datos, la infraestructura y servicios y la movilización de recursos. Déjenme hacer sobre estas dos primeras cosas técnicas, me iré ahora al proceso de lo que estamos nosotros identificando, algunos ejercicios que dentro de CEPAL estamos teniendo y que es todo un proceso que hicimos, que le llamamos, es una metodología que le llamamos el Damage and Loss Assessment, DALA, que es una oportunidad para aportar, para incorporar ahora a este proceso, toda esta información estadística y geográfica que va a permitir coadyuvar en el proceso de la metodología para evaluar los daños cuando estos ocurren. ¿Y qué es el DALA? Pues bueno, es una estimación de los efectos, de los daños, pérdidas y costos adicionales que se tuvieron, las estimaciones de los impactos, cómo identificar cuál es la parte en el impacto que va a tener para el crecimiento económico, cuál es el impacto fiscal, por ejemplo, y algunos otros más. Y luego algunas recomendaciones para una reconstrucción resiliente, pues todo esto en el marco de Sendai. Esta aplicación ya la hemos realizado en algunos espacios. Lo hemos ya incorporado y desde hace varios años, pero desde el 2018 hemos incorporado ya la aplicación de la información georreferenciada para la estimación de los efectos de desastres. En ese sentido, lo hicimos en Guatemala con la erupción del volcán de fuego, con el huracán Dorian en Bahamas, con los huracanes ETA y OTA en Guatemala y en Honduras, y las inundaciones de mayo en Guyana. También toda esta parte del insumo geoespacial, pues fue clave para la estimación de los efectos en los sectores en particular de vivienda, de educación, de turismo, de transporte y de medio ambiente, porque con ellos pudimos identificar todo este proceso. Déjenme pasar ahora a un ejemplo concreto que tuvimos y que estamos llevando a cabo ahora con el gobierno de Honduras. Nosotros estuvimos viendo la presentación de la plataforma de riesgos a nivel municipal que se tiene en Honduras, que tiene un gran avance y felicitaciones por ello. Lo que nosotros nos tocó hacer cuando tuvimos la petición del gobierno de Honduras para hacer una evaluación de los daños, un DALA, una información DALA. Primero estuvimos revisando la información, recordar que fue en pandemia, estuvimos identificando, tuvimos diferentes reuniones y a partir de ese proceso se tomó la decisión desde la Coordinación General de la Secretaría de la Coordinación General de Gobierno de hacer un trabajo interinstitucional para articular los diferentes suministros que se necesitaban para tener la información. Y entonces conjuntamos reuniones en todo momento con Inversión Estratégica de Honduras, con la Secretaría de Infraestructura, con la Comisión Permanente de Contingencias, con la Secretaría de Finanzas, de Educación, la de Salud, las redes integradas de salud, con información de Agricultura y Ganadería, y el Instituto Nacional de Estadística, así como con la FAO, con quien estuvimos trabajando, donde estuvimos articulando, porque todos tenían información muy valiosa, pero lo que había que hacer era integrarla en una sola fuente, para poder tomar decisiones a nivel de gobierno, a nivel nacional, y poder de esa manera
nosotros también hacer una evaluación y poderles darle seguimiento. A partir de esa experiencia, pudimos pasar darle seguimiento a la información. No sé si pasó mi lámina, no pasó. Y en función de esto, pues bueno, pudimos incorporar toda generar un inventario de datos espaciales con la información que ya tenía disponible Honduras. Lo que nos tocó, nuestra labor fue la de coordinar todos los esfuerzos de todas las unidades de gobierno para poderlo hacer. Entonces pudimos incorporar la infraestructura vial afectada, cuáles los puentes afectados, la infraestructura afectada, las unidades de salud para poder identificar cuáles se habían afectado, los límites, como lo vimos ahora con COPECO, los límites de municipal, la red vial, el uso de suelo, los planes educativos y con la parte de estadística, pues toda la información proveniente de los censos de población que se tenían en su momento, ¿no? Lo mismo la parte de Infoagro, todos los valles con una encuesta agrícola para poder hacer estimaciones en ese sentido y con la FAO la cobertura de suelo afectadas. En ese sentido, lo que nosotros, permítanme porque voy a pasar. Ya se fue uno. Bueno, se fue la lámina anterior, si la pueden regresar. Perfecto, gracias. En ese sentido, pues bueno, pudimos generar un geoportal, se generó una combinación de todos los elementos que pudieron con interoperabilidad, pudimos incorporar los elementos que se tenían y que el gobierno de Honduras tenía en las diferentes áreas y conjuntar información para identificar cuáles áreas fueron las afectadas, en dónde, y a partir de ahí hacer la evaluación en los términos que la CEPAL le entregó al gobierno de Honduras, que en ese caso la presentación fueron alrededor de $2,000 millones en su conjunto. La siguiente, por favor. Un mapa de cómo la idea pues que tenemos nosotros es dentro de esto lo que estamos proponiendo y lo que nos continuamos a petición del gobierno de Honduras es construir, por un lado, generar una hoja de ruta para poder incorporar toda esta parte de normas técnicas y lineamientos a nivel global sobre la integración de la información, de el marco integrado de información geoespacial y que nos pueda dar lineamientos para poder incorporar en la formulación de la política nacional, incorporar estos elementos a la actualización de la ley de ordenamiento territorial, incorporando el componente geoespacial y también utilizando todo esto para la agenda de transformación digital que el gobierno de Honduras está impulsando en este tema. Entonces, la idea es tener todos estos elementos coordinados por las diferentes áreas como la que nos presentaron nuestras colegas de Honduras, pero no solamente eso, sino la parte de educación, salud, etcétera, para tener un banco de datos conjunto que permita reaccionar de una manera inmediata a la pandemia y a la pandemia o a cualquier evento catastrófico que nos pueda llegar, a cualquier evento, fenómeno o desastre provocado por algún fenómeno natural, que como lo vemos y lo ha mencionado el ministro de Educación de San Vincent, hay una cantidad, el Caribe es la región más afectada, el Caribe y Centroamérica son las regiones más afectadas en ese sentido. Yo con esto termino mi participación, les agradezco y una disculpa por el exceso del tiempo. Gracias. Doctor Rolando, no se preocupe por el tiempo, era esencial que pudiéramos cubrir todos los elementos necesarios para lograr los objetivos de esta sesión, ¿no? Y creo que a través de las presentaciones y de la presentación magistral también con la que iniciamos, hemos dado
los elementos básicos que necesitamos para entender la naturaleza sistémica del riesgo, para que volteemos la mirada hacia los factores subyacentes del riesgo que nos permiten entender cómo y desde dónde se generan las manifestaciones del riesgo en muchos aspectos, ¿no? Esta presentación, particularmente en el sector de la educación, nos da a entender la necesidad, la importancia de utilizar todos los elementos que tenemos en cuanto a la generación y análisis de datos para informar los procesos de decisión y también las implicaciones en la generación y definición de políticas y mecanismos de gobernanza, para que al final podamos, como lo decía en una de las intervenciones anteriores, poder transformar todo este conocimiento en acciones específicas. Ahora, quisiera agradecerles a todos los participantes, a nuestra audiencia que está asistiendo remotamente desde toda la región, y agradecerle al panel de discusión que nos permitió tener una percepción real sobre esta necesidad de entendimiento del riesgo sistémico y las implicaciones en el desarrollo que debemos orientar centrado en las personas, ¿no? Con esto cierro la presentación. Le digo a toda la audiencia que las presentaciones van a estar accesibles en línea y, bueno, también podemos comunicar las coordenadas de los diferentes panelistas si necesitan profundizar en algún tema específico. Muchísimas gracias, buenos días a todos y se les agradece la participación a este último día de la plataforma regional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre. Una vez más, gracias al gobierno de Jamaica, a la SEDEMA y a todos los estados participando. Buenos días a todos y que estén muy bien. Such dynamic sessions took place a while ago, 3 concurrent sessions to be exact. We'd like to thank Carlos Uribe, Program Management Officer, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDR, for ably managing P8. We would also like to acknowledge our esteemed moderator, Joanna Granadas, Urban Risk Advisor, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, for taking care of Learning Lab 4. And last but not least, we would like to acknowledge and to thank our esteemed moderator, Roger Pulwarte, Senior Scientist, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. And you know what? That about wraps it for Day 4's sessions. It's the final. Over 35 countries, 150 speakers. Much has been discussed, much to be considered, a lot to be implemented. So we thank all of our moderators, our panelists, our speakers, all of our contributors, as well as our interpreters and our translators. We could not have done this without your service. And thank you so very much for joining us and for participating. Your input is absolutely valuable, and we hope that you can be the change that you want to see. Finally, on behalf of the Government of Jamaica, the Ministry of Local Government and Rural Development of Jamaica, and co-organizers, the Caribbean Disaster Emergency Management Agency, CDEMA, and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, we'd like to thank you so very much for making it right here, live from Jamaica, for the 7th Regional Platform for Disaster Risk Reduction in the Americas and the Caribbean. I am Dr. Terry Carrell Reed. It has been a pleasure serving you as main host over these 4 days. So we say buenas noches, buenas tardes, bonne nuit. Thank you so very much. Take care, and we will see you back at 2 o'clock for the official closing ceremony. Do take care.